Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico, Venezuela. Mi equipo está conformado por Ariadna Aguilar, Anaeli Bracho, Samuel Argüello, María Canela, Francesca Hernández, Angeli Galvis, Dariana Vega, Sofía Rangel, Yeliani Campos y mi persona, Ricardo Salcedo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de la asignatura Medicina General 2. El tema por dar se llama método reduccionista. Antes de empezar el tema como tal, es fundamental conocer el importante concepto del método reduccionista. Este nos ayuda a una mejor comprensión del tema. Es decir, que el método reduccionista es en principio una postura epistemológica que sostiene que el conocimiento de lo complejo que debe ser obligadamente a través de sus componentes más simples, o que un sistema complejo solamente puede explicarse por la reducción hasta sus partes fundamentales. Dicho de otra manera, la reducción se afirma es necesaria y es suficiente para resolver problemas de conocimiento. Por ejemplo, los procesos de la biología son reducibles al movimiento químico de la materia, y las leyes de la química son explicadas por la física atómica. Desde los orígenes de la humanidad siempre ha sido necesario para el ser humano el poder discernir o aislar aquellos puntos primarios de temas mucho mayores a los que ellos podrían entender o discernir en aquel momento. Este es el mismo caso del reduccionismo, que para entenderlo a primeras vistas se tiene que dar en cuenta que el que se entiende hoy en día el reduccionismo de la actualidad puede ser visto como una expresión de una actitud cognitiva primigenia inherente que es propia de la condición humana y que ha trascendido por la cultura. De una forma primitiva se dan los primeros hallazgos o las primeras bases de forma inconsciente del reduccionismo. Poco a poco, por la importancia que este generaba y por los mismos factores que fueron tan trascendentes o de decir cierta forma destacables, después este ya fue evolucionando hasta llegar al punto científico en el que sería utilizado para diferentes aspectos de la ciencia en diferentes campos, como ejemplo la biología, la química, la física y demás. Entonces se debe partir de la idea de que el origen del reduccionismo, pese a no tener una fecha exacta que se podría remontar, se toma en cuenta desde los inicios de la humanidad. El reduccionismo ontológico. Este es el que hace referencia a la creencia de que la realidad puede reducirse a un número mínimo de entidades o de componentes básicos, negando así la existencia de fuerzas ocultas o entidades de carácter inmaterial como lo son las fuerzas o espíritus vitales. Y de la misma manera oponiéndose al dualismo y al vitalismo, que son una doctrina que defiende la creencia de que nosotros los seres humanos estamos formados por una parte inmaterial y otra material. Y el reduccionismo ontológico lo que hace es, como su misma palabra lo indica, reducir de algo complejo a algo más básico, tomando en cuenta no lo inmaterial, sino solo lo material. El reduccionismo de las teorías es el proceso por el cual una teoría o unas teorías o leyes son subsumidas en otras de carácter más general, o mejor dicho, o sea, de una manera o una forma más explicativa, más entendible o de una manera más amplia. En virtud de esta forma de funcionalismo, las explicaciones de los fenómenos biológicos pueden y deben realizarse siempre acudiendo como que a factores más explicativos pertenecientes a niveles más básicos. El reduccionismo teórico afirma que los conceptos de un campo de investigación pueden y deben ser reducidos a los de otro campo con un nivel de complejidad inferior, por así decirlo. Un ejemplo claro de esta modalidad de reduccionismo es el de la asimilación de las leyes de Kepler, del movimiento de los planetas y las teorías de Galileo acerca del movimiento de los cuerpos por las leyes de Newton. Sobre el reduccionismo metodológico. Como ya sabemos, el reduccionismo es aquel que nos plantea que el conocimiento de lo complejo se da a través del entendimiento de sus componentes más simples, o que un sistema complejo solamente se puede explicar a través de la reducción hasta sus partes más fundamentales. Por otro lado, la metodología hace referencia al conjunto de procedimientos que son utilizados para alcanzar los objetivos de una investigación científica, o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Dicha metodología depende de los
postulados que el investigador tenga y que él crea que son válidos, ya que la acción metodológica será la herramienta que él va a utilizar para analizar la realidad que se está estudiando. La metodología, para poder ser eficiente, debe ser sistemática y debe permitir un enfoque que analice un problema en su totalidad. Es aquí donde se entrelazan ambos conceptos y nos presentan el reduccionismo metodológico, el cual es aquel que plantea que en la ciencia la mejor estrategia para el estudio consiste en la búsqueda de las explicaciones basadas en términos de las entidades constituyentes básicas de los objetos o procesos que se están estudiando. El reduccionismo también puede formularse como el intento de caracterizar los procesos que se estudian en cada nivel de organización a partir de los mecanismos de los procesos subyacentes, o sea, de los correspondientes de los niveles de organización inferiores. Es decir, si queremos estudiar algo superior, tenemos que irnos a lo que sintetiza esto, que son las partes más básicas. Como su propio nombre lo indica, esa forma de reduccionismo se refiere al método reduccionista que se utiliza para realizar una investigación. Es decir, los métodos que van a utilizarse son reductivos y la forma de obtener el conocimiento va a ser necesaria para la comprensión de los fenómenos que son objetos de estudio, y así se podrá llegar a conclusiones mucho más acertadas en la investigación que se está llevando a cabo. Vamos a hablar un poco de lo que son los ejemplos del reduccionismo. Este ha sido un método muy exitoso tanto como para la ciencia como para la ingeniería. En la medicina ha sido tan exitoso que ha aumentado la esperanza de vida de 100 años para acá. ¿Por qué? Ya que se descubrió y se logró tratar a las enfermedades que eran transmitidas por parásitos, bacterias, hongos e insectos, se logró descubrir una causa y crear antígenos, es decir, las vacunas, para combatir las mismas, por lo cual aumentó la esperanza de vida, pero en la medicina está un poco limitado. Claro, se han descubierto curas para enfermedades que antes era impensable lograrlo, pero ahora tiene otro enfoque y las personas están muriendo no por estas enfermedades ya en la actualidad, sino por enfermedades degenerativas o crónicas como lo son el cáncer, el SIDA, esclerosis, entre otras enfermedades. Pero acá el reduccionismo se encuentra un poco limitado y para poder combatir o acabar con estas enfermedades hay que verlo desde otra perspectiva, y a diferencia de las enfermedades transmitidas por parásitos, hongos, bacterias, que simplemente se busca el causante y se ataca, pues por así decirlo, como un solo punto, en estas enfermedades crónicas el reduccionismo se pone un poquito más estrecho, porque hay que pensar diversas formas para atacar a todas las causas en estas mismas. A medida que los conocimientos se fueron haciendo más complejos y se fueron haciendo nuevos descubrimientos, se hizo necesario el reduccionismo. Este enfoque tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de sus ventajas podemos mencionar las siguientes. Primero, su eficiencia en el tratamiento de enfermedades tradicionales, como las infecciosas, ya que se identifican los agentes causantes de estas enfermedades, que pueden ser hongos, bacterias, parásitos o virus. Simplemente se procede a combatir con medicamentos o con medidas preventivas. Segundo, ¿qué sería de la medicina si todos fuesen médicos generales? Si todos hicieran de todo. Neurocirugía, parto, entre otras cosas. ¿O qué pasaría si los biólogos no se especializaran? Por otra parte, a pesar de ser muy útil, el reduccionismo tiene sus desventajas, dentro de las cuales podemos señalar las siguientes. Primero, puede ser limitante al momento de tratar enfermedades complejas, como por ejemplo el cáncer, la diabetes, enfermedades hepáticas, las cuales tienen causas múltiples, por lo tanto debemos considerar cómo están interconectadas entre ellas y con los pacientes. Segundo, el uso inadecuado de sistemas de promedio para predecir el tiempo de vida de los seres humanos. Esto puede llevar a conclusiones falsas, éticamente impropias y psicológicamente devastadoras.
En este contexto y a manera de reflexión con respecto a las ventajas y desventajas del enfoque reduccionista, lo más importante es que el médico en su práctica profesional logre discernir en qué momento y en qué proporción debe utilizar las herramientas que le ofrece el enfoque reduccionista y tener un equilibrio con el pensamiento complejo e integrador. Esto le permitirá actuar de la forma más ética, eficaz y efectiva. Transición del reduccionismo al holismo. En este momento se está viviendo un cambio de paradigma que, como ya dije en el título, es del reduccionista al holismo. Si bien el paradigma reduccionista ha tenido mucho éxito principalmente en las ciencias exactas, ya que estudia los elementos de un fenómeno de manera aislada, pues también ha tenido sus límites. Y es que hay áreas muy importantes de la ciencia que no se pueden estudiar con este paradigma. Y es que de hecho, entre las mismas ciencias exactas, por ejemplo, la física, hay un campo de esta que sería la dinámica de fluidos que no se puede reducir a la mecánica clásica. De esta manera viene el dilema de por qué el reduccionismo no se puede aplicar en esta área de la física y sí se va a aplicar en otras áreas que son muy extensas como la biología, la sociología o la economía. Entonces, ya que surge este dilema, la razón por la cual con el pasar del tiempo y en estas últimas décadas, estas últimas épocas, se ha venido creando el paradigma el holismo, ya que él no solamente estudia las partes separadas de un fenómeno, sino que se encarga de analizar la relación que hay entre cada una de las partes y cómo éstas permiten tener el resultado final de determinado fenómeno. Guiándonos con la frase característica del reduccionismo, la cual es el todo no es más que la suma de sus partes, podemos entender que el reduccionismo no es más que la práctica de cualquier tema científico que busca una verdad absoluta en el desglose y estudio minucioso de sus partes, lo que nos llevará al entendimiento de un tema de mayor complejidad, o también dicho de otra manera, tiene como propósito el demostrar cómo los niveles superiores de cualquier sistema o fenómeno surgen del análisis de las partes que lo constituyen, siendo esto bastante práctico a la hora de realizar investigaciones. Asimismo, este método tan antiguo como los inicios de la ciencia misma ha acompañado la búsqueda del conocimiento en las diferentes ciencias desde que fueron constituyéndose como tales, proporcionando las bases de lo que hoy conocemos. Para concluir, aunque sea considerada una ciencia obsoleta o ineficaz por sus contrapartes, no se puede descalificar las explicaciones fundamentales en esta y puede ser considerada más que desde un punto de vista ontológico como un recurso o guía metodológica.